So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. En el 2012, la policía uruguaya se encontraba realizando una investigación por muertes en hospitales. La investigación llevaba el nombre de Operación Ángeles. En ese momento, no sabían si se enfrentaban a uno o más asesinos seriales, criminales que habían matado por desprecio, ya que en su mayoría eran personas de la tercera edad, o eran ángeles de la muerte, profesionales que asesinaban por piedad a pacientes terminales. Todo esto en un país en el que la eutanasia es legal. Esta es la historia de esta semana. De Marcelo Pereira no se sabe mucho sobre sus primeros años. Nació en 1973 y en su juventud se decidió a estudiar enfermería. Ariel Acevedo nació en un pequeño pueblo en Uruguay llamado Minas. Se cree que cuando tenía 13 años fue abusado sexualmente por su cuñado. Cuando llegó a la adolescencia, salió de su casa y emigró a la capital, Montevideo, donde terminó la educación media y comenzó a trabajar en la policía. Ariel era considerado como una persona introvertida pero simpática. Cuando se instaló en la capital, asumió su homosexualidad y decidió estudiar enfermería. En el año del 2012, las autoridades recibieron un tip de fuentes anónimas que mencionaban sospechas que Ariel y Marcelo habían asesinado a varios pacientes de los hospitales donde trabajaban. Compañeras de Marcelo informaron que veían al sospechoso acercarse a pacientes que estaban por dormir. Lo veían apagar la luz y manipular las vías por donde administraban medicamentos. Minutos después, los pacientes entraban en paro y el enfermero intentaba salvarlos. Unos días después, Marcelo pidió permiso por baja médica por 45 días en el hospital. Durante su ausencia, solo se reportó la muerte de un paciente. Esta extraña situación levantó sospechas en un compañero del hospital, por lo que lo reportó a las autoridades, quienes ya se encontraban investigándolo. A principios de marzo, una muerte sospechosa en el hospital incrementó la actividad e investigación policíaca en curso. Santa Gladys Lemos, una mujer diabética de 74 años de edad,
estaba internada en el Hospital Maciel. Llevaba 12 días ahí. Al terminar el tratamiento, ya mejorada, fue dada de alta. Mientras se preparaba para abandonar su habitación y regresar a su casa, cayó al piso, rígida. Había sufrido de una trombosis. Murió ahí. El forense informó a los familiares que habían detectado lidocaína y otras sustancias aún por confirmar. Además, que sospechaban la muerte de Sandra había sido un acto deliberado y que la Dirección de Crimen Organizado llevaría a cabo la investigación. El 18 de ese mes, las autoridades arrestaron a Marcelo, de entonces 38 años, y Ariel, de 49, acusándolos con los homicidios de pacientes en los hospitales donde trabajaban. Los dos laboraban en el hospital privado de la Asociación Española, y Ariel también en el Hospital Público Maciel. Al encontrarse detenidos, ambos sospechosos admitieron haber administrado medicamentos a muchas personas para ocasionarles la muerte por compasión. Su confesión abarcaba el asesinato de 16 personas. El juez asignado al caso, Rolando Bomero, después de recibir sus confesiones, declaró que las víctimas sufrían de enfermedades graves. Pero al revisar las pruebas recabadas, confirmó que las víctimas no estaban desahuciadas, es decir, no se encontraban en su lecho de muerte. La novia de Marcelo, también enfermera, fue detenida y acusada con encubrimiento de los crímenes y de información relacionada al caso. Ella había mandado un mensaje que decía, refiriéndose a Ariel con otra palabra, cito, Acevedo limpió al 5 y se fue. Acá todos reanimando. Las muertes investigadas abarcaban 11 pacientes de la Unidad de Cuidados Neuroquirúrgicos de la Asociación Española de Socorros Mutuos, con Ariel como sospechoso, y 5 en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Maciel, con Marcelo como sospechoso. Todos habían muerto por inyecciones de alguna sustancia o aire. De acuerdo a notas publicadas, los detenidos no actuaban juntos. Se conocían, ya que los enfermeros eran compadres, siendo uno padrino de la hija del otro. La siguiente pregunta fue, ¿conocían las actividades del otro? ¿Actuaban juntos? Aparentemente no, pero se supo, sostenían una especie de competencia entre ellos. Pero, por alguna razón que los medios no supieron responder, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado había intervenido en el caso. Esto fue raro, ya que ese organismo solo se involucra cuando, como su nombre lo dice, se sospecha existió organización entre 2 o más personas para cometer delitos. El agente federal, asignado en la investigación, confirmó que continuaban recibiendo más llamadas con acusaciones contra los detenidos. Un diario local publicó un artículo donde mencionaban que el número de muertes podría exceder los 50 casos. Las autoridades contemplaron diferentes teorías sobre cuáles eran los motivos detrás de los crímenes. Una de las hipótesis estaba relacionada con el tráfico de órganos. Se creía que los asesinatos tenían ese motivo, pero esto fue descartado. Incluso se llegó a pensar en una posible red de enfermeros asesinos, lo cual también no tuvo pruebas suficientes.
Cuando la información se dio a conocer en los medios de comunicación, decenas de familias iniciaron reclamaciones a los hospitales donde trabajaban los acusados. La gente quería estar segura que sus seres queridos no murieron por obra de los criminales confesos, incluso solicitando exhumaciones para llevar a cabo los análisis necesarios. Los abogados defensores asignados al caso declararon que los hechos no fueron homicidios, fueron muertes piadosas, con el único propósito de quitar de la miseria a pacientes enfermos, desesperados. Homicidio piadoso es un delito que permite exonerar al sospechoso cuando existieron súplicas reiteradas de la víctima, algo, por cierto, muy difícil de comprobar. Uno de los abogados mencionó que en algunos casos, cito, después de 20 años de cuidado intensivo, de un estrés constante, en el borde entre la vida y la muerte, no pudo soportarlo más. Inés Mazzotti, abogada y amiga de Ariel, comentó, cito, hace un año empezó a ver que la gente sufría y, erradamente, decidió cargar una jeringa con 20 centímetros cúbicos de aire y se las inyectaba en una vena a los pacientes. Agregó que Ariel dijo, cito, sí, me sentí Dios. El abogado de Marcelo, siguiendo la misma estrategia, declaró lo siguiente, cito, mi cliente dice que no quiso matar a nadie, que solo quería aliviarles el dolor. Las inyecciones realizadas a los pacientes les causaban una embolia pulmonar, que en ocasiones terminaba en un paro cardíaco. El médico de guardia acudía ante la alerta y a veces lograban salvarlos. Otras, lamentablemente, fallecían. Mientras se encontraba detenido, Ariel Acevedo, cambiando un poco su declaración anterior, dijo lo siguiente, cito, yo no soy Dios para haber tomado la vida de esas personas. Me equivoqué. Cometí un error. Esta declaración no hizo más que aumentar el ya de por sí elevado odio de los familiares de sus víctimas, quienes vieron esa declaración como una forma de minimizar la atrocidad de sus crímenes, como si se tratara de un error aritmético. Su declaración incluía el reconocer haber asesinado a entre 1 y 2 pacientes por semana, pero que dijo, cito, haber perdido la cuenta. Por el otro lado, Marcelo reforzó su primera declaración, que él había cometido esos actos para que los pacientes, cito, descansaran y dejaran de sufrir. En un momento, los medios internacionales llegaron a mencionar, sin ser de una cita oficial, que las autoridades sospechaban el número de víctimas podría llegar hasta 200 y que los acusados habían aceptado cometer 50 asesinatos. De acuerdo a la información publicada, Marcelo inyectaba a los pacientes con morfina y benzodiazepina. Ariel usaba morfina, lidocaína y aire. La pena que podrían enfrentar los acusados solo sería entre 10 y 24 años de prisión. Aún contando con la confesión, el proceso no sería fácil. Las autoridades se enfrentaban a la tarea de demostrar que las posibles víctimas, algunos en estado terminal y otros mayores, que su muerte había sido provocada por las inyecciones administradas. Es decir, sabían con certeza
que los enfermeros habían inyectado a los pacientes, pero sería difícil comprobar que la inyección había terminado con sus vidas. La defensa basaría su estrategia no en el factor inocencia, sino el factor piedad. Los fiscales usarían el argumento que en algunos de los casos, como en el de Santa Gladys y otros pacientes, no estaban en terapia intensiva, no eran pacientes terminales. Familiares de Santa declararon, cito, "La mataron porque molestaba". La enfermera, también acusada por encubrimiento, mencionó en su declaración que no solo elegían a pacientes terminales, pero también aquellos que dependían de los enfermeros, por ejemplo, aquellos que tenían lesiones corporales que les molestaba limpiarlos y atenderlos. Algunos días después de ser detenidos, la abogada Mazzotti brindó una entrevista en una cadena de televisión argentina. Ahí, ella confirmó que conocía y era amiga de Ariel Acevedo por más de 20 años. Ella relató que llevaba más de 24 horas atendiendo llamadas y que estuvo más de 9 horas en una audiencia, en la que ella había sufrido un preinfarto. El juez al momento llamó al servicio médico y la ambulancia tardó casi 1 hora en llegar. Mazzotti, a manera de burla y un tanto difícil de creer, dijo lo siguiente, cito, "Me hubiera convenido sacarme al que estaba en el carcelaje, me daba una inyeccioncita y pasaba mejor vida". Debido a toda esta situación, después de que la información fue dada a conocer, todos los enfermeros de Montevideo pasaron a estar bajo la lupa. Incluso el entonces presidente uruguayo, Pepe Mujica, habló del tema, cito, "No le llevemos a la población la idea de que todos los enfermeros están locos, enfermos o asesinos. No podemos transformar esto en una patología nacional". Pasarían casi 3 años para que el caso fuera llevado a juicio. En el 2015, Andrea Acosta, la enfermera acusada de encubrimiento, había salido en libertad después de estar detenida 1 año y medio. La historia, para entonces, había perdido relevancia en los medios de comunicación. Pero esto cambió rápidamente cuando la resolución fue anunciada. El fiscal había pedido 14 y 16 años de prisión a cada uno de los acusados. La jueza penal, Dolores Sánchez, sucesora del juez que originalmente había llevado el caso, dijo que se había llegado a la conclusión de que la intención de matar solo había estado basada en rumores. Añadió, cito, "Los testimonios examinados solo prueban eso, el rumor o la fama, no el hecho en sí mismo. Nadie los vio efectuar ningún procedimiento inusual, ni dar muerte a paciente alguno". Los forenses que investigaron el caso no encontraron evidencia alguna que señalara a los sospechosos como responsables de las muertes. Además, las inyecciones de aire que ellos declararon haber administrado, la cantidad señalada no era suficiente para provocar la muerte en una persona. ¿Qué significó esto? Los 2 acusados fueron puestos en libertad. Cuando se cuestionó sobre las confesiones brindadas por los sospechosos, se argumentó que Marcelo Pereira había denunciado ante el juez que había confesado bajo presión. Agregó que la policía lo había amenazado con tomar represalias contra su esposa si no aceptaba haber cometido los asesinatos.
Ariel Acevedo había realizado una denuncia similar, confesión bajo presión. Fue solo en ese momento que los dos aseguraron no haber causado intencionalmente las muertes de los pacientes. La jueza que liberó a los acusados declaró que, al ser presentado ante pruebas, Pereira aceptó reconocer fotografías de pacientes que él dijo haber asesinado, pero que, al corroborar todo esto, se comprobó que esos pacientes habían muerto en días que él no había ido a trabajar. En febrero del 2018, el gobierno uruguayo otorgó una indemnización a Pereira por cada día que había estado preso indebidamente. Esto significó un pago equivalente a $310,000. El acusado había solicitado una indemnización por 2 millones. Al quedar en libertad, Pereira dejó de practicar la enfermería y se dedicó a trabajos informales. De Ariel Acevedo no se sabe nada. El caso obtuvo gran atención de todos los medios, no solo uruguayos, sino de diversos países. Los enfermeros fueron llamados por algunos como ángeles de la muerte, pero los familiares de aquellos pacientes que no eran terminales ni adultos mayores los llamaban los enfermeros asesinos. Si recuerdan, había mencionado que los medios dijeron que el número de víctimas podría haber llegado hasta 200, pero este número no fue un dato real. En una entrevista, una enfermera declaró sospechar de los enfermeros por 7 años. Cuando le preguntaron cuántas pensaba ella eran las víctimas por mes, ella mencionó 2 o 3. Los medios fueron los encargados de inflar el número de víctimas a 200, sin tener alguna prueba o declaración formal de las autoridades. Esta fue la historia de los enfermeros asesinos, los ángeles de la muerte. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.